Buenos días, Lorenzo Fernández. Buenos días. Hombre, vamos a ver, yo me disfrazo principalmente por la cuestión que yo creo que hacemos todos los padres, ¿no? Por los niños. Claro. Sí. Pero pues tú... yo mantengo mi dignidad, si no te importa. Sí, tú la mantienes, yo no. Yo ya no. Pero tiene poco que ver la fiesta de Halloween con el miedo de verdad. Bueno, depende de hacia dónde te lo lleves. Es decir, es que la fiesta de Halloween, con todo lo que se critica, que si es algo importado, que nos estamos acostumbrando, y valga la redundancia, a costumbres que no son nuestras, ¿no? Es que es una costumbre más nuestra que americana. Es decir, es que es la fiesta del Samhain, ¿no? Estamos hablando de una fiesta celta. En el norte de España, los celtas estaban antes que los visigodos, estaban antes que nosotros, y por supuesto estaban mucho antes que los norteamericanos, que quizás son los que le han dado esa pátina. Sí, pero no iban con calabazas por ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver, era la fiesta de los muertos. Es decir, tú llegabas hasta el Finisterre, donde en teoría ese día, para que nos hagamos una idea, era como una especie de apertura de puertas. Las almas iban hasta allí y desde ese lugar podían acceder al más allá. Por lo tanto, la festividad de los santos difuntos existía como tal. O sea, era una jornada de puertas abiertas de muertos, ¿no? Sí, de hecho incluso hay antiguas leyendas, especialmente en el sur de Francia, en la zona de la Septimania, donde se dice que ese día en concreto además tienes la posibilidad en determinados lugares de poder preguntar a los difuntos y ellos te contestan. Por lo tanto, hay una relación muy directa entre el mundo, si existe, el mundo de los espíritus, con el mundo nuestro más terreno, ¿no? En ese día en el que parece que se funden. Pues hablando de espíritus, porque a mí las cosas me gustan más claras. Uno está muerto o uno está vivo. Pero lo que pasa con los espíritus es que están ahí por sitios. Que no sabes si están muertos o si están vivos. No, los espíritus están muertos. Están muertos, pero están ahí dando... Suponiendo que sean espíritus. Mira, yo parto de la idea de que, a ver, ahora tenemos más información que hace 100 años, ¿no? Hace 100 años, a lo mejor, en determinados lugares donde se producían fenómenos paranormales, se atribuía la presencia de aquellos entes desencarnados que ya se habían ido al otro lado, ¿no? Tenemos más información. Yo parto de la idea... Además hay un principio físico que dice que la energía ni se crea ni se destruye, se transforma. Y nosotros somos pura energía. Por lo tanto, lugares donde esa energía, de una forma u otra, ha generado estados de sufrimiento terribles, estados de dolor, pues yo parto de la idea de que en un momento determinado las paredes de esos lugares, como si fuera una especie de vinilo, han registrado ese dolor y ese sufrimiento que en momentos puntuales y de forma absolutamente inconsciente, seguramente de forma inconsciente, el investigador, el experimentador o el testigo simplemente que se acerca a estos lugares aprieta un resorte que no debe de apretar y esa energía se libera. Y hoy vamos a hablar de algunos de estos lugares, vamos a hablar de que además casi siempre son un poco lo mismo, son como sanatorios o antiguos sanatorios. Claro, es que tenemos que partir de una idea. Mira, nosotros este mes en Enigmas, la revista, publicamos un reportaje de uno de los lugares, de los sanatorios psiquiátricos que más tiempo se tardó en cerrar. Estamos en el sanatorio de San Rafael, que está en la comarca de Terrachá, en Lugo. Este lugar, hasta la década de los 90, estaba abierto. Pero es que la idea que tenemos nosotros de que esas técnicas de electroshock, de lobotomía, de hidroterapia, esas terribles terapias que se aplicaban a los enfermos, da la sensación de que eso se hacía a finales del siglo XIX y ya se nos ha olvidado. No, es que el hacinamiento de los enfermos mentales, a los que se estigmatizaba socialmente, es decir, había que encerrar, llega hasta la década de los 80. En el año ¿Hasta la década de los 80? Bueno, fíjate, en el año 1984, el diario El País publica un reportaje precisamente sobre este lugar del que vamos a hablar, donde habla de que donde debería de haber 200 enfermos mentales hay 400. Las camas apenas están separadas por 20 centímetros. En los pabellones se mezclan pues enfermos de enfermedades neuronales, enfermos de esquizofrenia, psicóticos, todos metidos en el mismo sitio. Imaginad las escenas que se pudieron producir allí. Evidentemente, el cuerpo médico que trabajaba en este lugar no tenía ninguna culpa. Ellos intentaban ofrecer los mejores servicios a esos enfermos, pero es que los hacinaban. Literalmente, no podían hacer nada. Por lo tanto, en este lugar, cuando ya en la década de los 90 es vaciado, se queda abandonado, cuando, como decimos, ¿no?, lo que nos gustan estos temas... Porque imaginamos que son trasladados a lugares mejores. Son repartidos, efectivamente. Claro. Se empieza Pero es que también cambió la legislación. Claro, cambió la legislación respecto a los psiquiátricos, que además tampoco se llaman ya así. Hasta entonces eran conocidos como los manicomios, o sea, es otra cosa. Sí, era un concepto como muy negativo, ¿verdad? Absolutamente, claro. Y marcaban los lugares donde estaban colocados. Totalmente. También. Pero es que además hay que ver que a estos lugares generalmente eran llevadas las personas que salían de otros sitios mucho peores, ¿no? Porque en San Rafael, por ejemplo, la persona que ha realizado la investigación allí, en base a los fenómenos paranormales que supuestamente
efectivamente se están produciendo. Es una persona, José Ignacio Carmona, que ha pertenecido a un grupo de investigadores que en la Universidad de Vigo, en el laboratorio de acústica, han estado investigando la TCI, la transcomunicación instrumental, con un grupo multidisciplinar de científicos internacionales. Entre otras cosas, han llevado la psicofonía al laboratorio, dándose cuenta de que no saben quién contesta. Ellos, evidentemente, desde el punto de vista científico, no hablan de espíritus, pero ven que algo contesta. Esto ha sido grabado en San Rafael. Esto ha sido grabado en lo que es el laboratorio de acústica de Vigo. La persona que ha realizado la investigación en San Rafael ha pertenecido a este grupo. Ajá. Y cuando ha llegado allí, pues atendiendo evidentemente a los testimonios, ¿no?, de gente que asegura que a altas horas de la madrugada se oyen lamentos de niños, gritos aterradores, incluso la presencia de unas entidades que definen como entidades pardonegruzcas, como si fueran de un tono verdoso que se pasean por esos pasillos, ¿no? Él evidentemente ha acudido a este lugar para ver si se puede explicar desde el punto de vista físico o si realmente hay algo más, ¿no? Y él ha obtenido unas psicofonías terribles, una vez que ha conocido además la historia, porque os aseguro que la historia de este sitio, bueno, pues nos habla, por ejemplo, de nombres como una niña llamada Virtudes, que venía de la parroquia de Roas, donde hasta prácticamente los 15 años, era una niña deficiente mental, estuvo literalmente atada a una cama en el interior de una cuadra. Esto le obligaba a estar constantemente en posición fetal. El párroco de la localidad denunció este hecho y finalmente, por eso te digo, venían de sitios peores. Fue llevada al hospital de San Rafael, donde intentaron atenderla, pero esta niña, que además tenía pues un trastorno obsesivo-compulsivo que la llevaba a hacer actos autodestructivos, no voy a entrar en detalles, son terribles, claro. No es la hora, pero detalles terribles, os aseguro. Nos imaginamos. Esta niña, pues prácticamente la vida se le acortó muchísimo, ¿no? Y él, precisamente atendiendo a estas y otras historias, empezó a investigar y empezaron a salir voces. Gente que había trabajado en el psiquiátrico identificaba esas voces. Voces a través de psicofonías, me refiero. No estoy hablando de voces que oigas en el momento, sino que a través de los aparatos receptores salen, ¿no? Había una, por ejemplo, él en un momento determinado pregunta, ya llevado por la propia situación, ¿dónde estáis? O ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué os estáis manifestando? Y hay una voz que se oye clarísimamente, que estamos limpiando y que la semana que viene, si queréis, os traigo, que dice: estamos muertos. Y se oye perfectamente. Y yo os puedo decir que de este señor, pues es que pongo la mano en el fuego. Es que pongo la mano en el fuego. O sea, si él dice que eso se ha grabado allí, no se ha oído una voz del exterior, no ha habido una broma. Él utiliza medios asépticos, él lleva bolsas de Faraday, es un investigador. Claro. Pues hay una idea, una bolsa de Faraday es donde se meten los micrófonos, ahí en teoría no entra ningún tipo de onda, por lo tanto... pues traernos el... Claro, por favor. Voy a traer, digo yo, que los espíritus, que una vez que ya porque no son un poquito más explícitos, y en vez de decir estamos muertos, de hola, yo me llamo Virtudes, hola, buenos días, y tal y tal. ¿Por qué pensar que son espíritus? Bueno, lo que sea. Bueno, lo que sea, pero que hablen un poco más. Que hablen un poco más. Queremos más conversación. Bueno, la próxima vez vamos a hacer... ¿Qué crees que son? Vamos a ver, claro, es que aquí nos metemos ya en lo que es la filosofía pura y dura de este tipo de temas. Hay un minuto y medio para meternos. Pues 1 minuto y medio. Mira, tienes un físico que estoy convencido de que muy pronto le van a dar el premio Nobel. Se llama Michio Kaku. Él ha escrito un libro que se llama La física de lo imposible. Es un libro maravilloso que recomiendo a nuestros oyentes, donde él habla de la posibilidad de la interactuación de entidades de otras dimensiones. Nosotros vivimos en un número determinado de dimensiones, pero la física ya sabe, desde el punto de vista teórico, que hay muchas más. Tú sabes la frase de Eluard, que hemos oído muchas veces, de eso de que hay otros mundos, pero están en este. Bueno, pues vendría a ser algo así. Dimensiones que en un momento determinado interactúan entre ellas, se abre un resorte y algo que hay en esa otra dimensión pasa a la nuestra. Claro, pero no tendrían por qué dar siempre miedo, ¿no? Bueno, te da miedo a ti, a lo mejor él no lo pretende. Claro, a eso me refiero. Es que a lo mejor él o ellos, en fin, le estoy poniendo una etiqueta diciendo él, ¿no? A saber qué es, ¿no? ¿Nos lo traerás, Lorenzo? Os lo traeré, por favor, claro que qué sí. maravilla. Lorenzo Fernández Bueno, gracias. Venga, gracias a vosotros.